En el MIPEL temático de hoy, Vicky nos va a hablar sobre juegos basados en el universo Lovecraftiano, ¿no? Y bueno, pues, hablar de Lovecraft, voy a hacer una breve introducción, simplemente para hablar un poco de H.P. Lovecraft. Hablar de Lovecraft es hablar de lo sobrenatural, y bueno, a principios del siglo XX reformuló la manera de narrar los cuentos de terror, como ya sabemos, junto a Alan Poe, ¿no? Quizás es uno de los grandes referentes, ¿no? De los cuentos de terror, incluso actualmente, ¿no? Y una gran particularidad de su obra es la de introducirse en una especie de horror cósmico, incluyendo alienígenas o viajes en el tiempo, ¿no? Que igual ahí rompió un poco, ¿no? Con lo sobrenatural de fantasmas, ¿no? De algún modo. Lovecraft era anticomunista y ultraconservador estadounidense, se sentía extranjero en su patria, era un ser tremendamente solitario y odiaba sobremanera al género humano. Una joyita de persona. En especial a todo el que no fuera un correcto burgués anglosajón. No es de extrañar que sea considerado como xenófobo, de aquí la adaptación libre de la serie Territorio Lovecraft, que decide darle la vuelta a todos los personajes y poner a los protagonistas negros que luchan contra el racismo de su propio creador y de una América todavía hoy supremacista blanca. Para mí todo un acierto, la verdad, lo que plantea esta serie. Por cierto, que Eh, perdón, que yo leí, un inciso que yo leí en la biografía de Lovecraft, que al final de sus días sigue siendo racista a muerte, pero dice que más tenía razón. Se convierte al marxismo bueno, en los últimos meses de su vida. eso, bueno, como un ateo que sea fe de repente religioso, yo que sé, cada uno con lo Igual, suyo. O totalmente, sea, totalmente. bueno, la cuestión es que así pues sus monstruos posiblemente seamos todos nosotros, la verdad, el ser humano en sí, ¿no? Parece ser que ese odio lo llevaba a eso, ¿no? Es el creador de obras como La llamada de Cthulhu o En las montañas de la locura, ¿no? Que son de los años 20-30. Todo un odio que le llevó posiblemente a una increíblemente buena producción literaria, ¿no? Al menos en la creación de mundos y monstruos se refiere. Por suerte nos ha llegado más su obra que no su discurso, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí pues vamos a ver un poco, ¿no? De estos juegos, ¿no? Que nos va a hablar Vicky. Sí, bueno, es un poco por encima. Yo no soy ninguna experta tampoco en juegos basados en el universo Lovecraft. He jugado a dos o tres y bueno, y traigo algunos más. Nadie Pero somos, bueno, nadie somos expertos aquí en nada, al final. no. Hablamos porque nos gusta interesarnos por las cosas y esa es la base del programa, la verdad. Es verdad que, o sea, como que el universo Lovecraft es un tema muy recurrente. Cthulhu es un tema muy recurrente en los juegos de mesa y parece que cada vez más. Parece no sé, es que hay juegos que sacan la expansión de Cthulhu solo porque toca, ¿no? Pero bueno, a ver, antes de empezar a hablar de juegos de mesa de Cthulhu, creo que es importante bueno, hablar o nombrar, tampoco voy a hablar sobre ello porque no lo conozco, pero sí del juego de rol La llamada de Cthulhu, que es un poco también de donde beben la mayoría de estos juegos de mesa. El juego de rol de La llamada de Cthulhu está inspirado en las novelas de Lovecraft y nos sitúa como en los años 20, más o menos, en 1920, donde pues está la ley seca, el crimen organizado campa a sus anchas y demás. Y nos encontramos con un ambiente así muy noir, ¿no? Muy de cine negro y demás. Estamos rodeados de personajes, de detectives, de gángsters, de espías y personajes con pistola y con un cigarro siempre a mano y demás. A este universo se le añade la aparición de dioses o seres sobrenaturales basados en mitos y también basados en leyendas, en extraterrestres y demás. Y también aparecen los primigenios, que son demonios destructores de mundos que aguardan dormitando en planos o universos paralelos y que están esperando que se abra algún portal que los traiga a este mundo para destruirlos, básicamente. Y, Stranger Things. y sí. Y bueno, a partir de aquí sí que voy a empezar a nombrar pues un poco también son juegos que son bastante conocidos. Que si queréis, conforme hable un poquito, podéis meter alguna imagen sin problema. El primero del que voy a hablar es el Arkham Horror. El Arkham Horror tiene ya 3 ediciones, hace relativamente poco creo que ha salido la tercera edición. Yo la tercera edición no la conozco, tengo la segunda, que salió en el 2005. Bueno, 2005 no sé si es la segunda o la primera, pero bueno, es de los 2005 y está
diseñado por Richard Launius y Kevin Wilson y editado por Fantasy Flight. Es un juego temático y cooperativo, con lo cual es un juego que se puede jugar en solitario, pero bueno, si lo juegas en solitario, pues se recomienda jugar con más de un personaje, porque si no lo tienes crudo. En este juego nos metemos en la piel de un investigador y debemos, con la ayuda de nuestros compañeros, ir por la ciudad de Arkham cerrando portales para evitar la llegada de un primigenio que destruya el mundo. En el juego podemos elegir entre 16 investigadores diferentes que poseen diferentes características y capacidades. Pues unos son más fuertes, son más inteligentes, otros tienen más vida, otros tienen más cordura. Bueno, la vida y la cordura en realidad vienen a ser un poco lo mismo, porque si te quedas sin vida o sin cordura, pues entre comillas, mueres o te vas al psiquiátrico o al hospital y pierdes cosas que habías acumulado. El juego trae un montón de material y además de bastante calidad. Tiene muchas cartas, o sea, para empezar trae un tablero que es un tablero muy grande. Necesitas una mesa grande para poder jugar a este juego. Trae un tablero muy grande, trae un montón de mazos diferentes de cartas, de diferentes tamaños. Y trae muchos marcadores diferentes también y trae tarjetas tanto de personaje como de primigenio. El juego es un juego largo, o sea, que dura sus buenas horas. O sea, yo creo que normalmente mínimo 3 horas de duración no te las quita nadie. Creo que el juego va de 1 a 8 jugadores, si no recuerdo mal. Yo no lo jugaría nunca a 8 jugadores. De hecho, yo solo lo he jugado en solitario y con 4 personajes. Yo creo que 4 o 5 jugadores es como... Si no, yo creo que se haría demasiado largo a mi entender. Y bueno, no es un juego súper complejo, pero al principio sí. Yo siempre recomiendo que a este juego la primera partida se juegue o con alguien que ya haya jugado y controle las reglas o habértelo estudiado muy bien, no sé. Y bueno, voy a cambiar ya porque me estoy aquí... Después de Arkham Horror apareció Eldritch Horror, que fue en el 2013 y es un juego de Cory Konieczka, que es un gran diseñador de otros juegos pues como el Imperial Assault, como el Star Wars Rebellions, el Twilight Imperium, el Descent. Bueno, ya más o menos ya nos situamos. A ver, yo este juego no he jugado, pero mucha gente pues habla de este juego como la versión buena del Arkham Horror. Yo creo que básicamente es como que simplifica un poco el juego del Arkham, lo hace menos farragoso, quita un poco de azar, porque en el Arkham Horror hay muchos turnos en los que, digamos, estás como flotando en un portal y lo único que tienes que hacer es robar una carta que te pone una dificultad y tiras unos dados para superar esa dificultad. Esto aquí queda un poco más eliminado. Las decisiones que tomas tienen más peso, hay un poco, bueno, no sé si decir que hay menos de azar o no, pero bueno, por lo que he leído, hay más decisiones de peso, porque también tienes pistas que antes únicamente utilizabas como modificadores de dados, ahora esas pistas también las necesitas para resolver misterios y el juego se ha cortado en duración, ya no es tan largo. Con lo cual, bueno, pues hay gente que defiende más al Arkham y hay gente que defiende más al Eldritch, pero sí que parece como que pues te aligera un poco la pesantez del otro y es menos farragoso. Después de esto voy a hablar del Mansiones de la Locura, que salió en 2016. Este juego, al contrario que el Eldritch Horror, que también es de 1 a no sé cuántos jugadores, pero que es cooperativo, con lo cual puede jugarse en solitario, el Mansiones de la Locura en un principio no podías jugarlo en solitario porque necesitabas de un guardián que hacía un poco pues, las veces de máster. Nos encontramos en un pueblo, o sea, la historia es como que estás en un pueblo de Estados Unidos, que has recibido un mensaje o algo que te ha llevado a las puertas de una mansión y tienes que resolver el misterio que allí sucede, ¿no? Con la segunda edición lo que implementaron fue una IA con la cual no es necesario que un
que un jugador haga de guardián. Está ella, como también ha comentado antes Sara, con el tema... Bueno, antes no, perdón, porque esto no es... Aquí ha habido un lapsus. Clics. Bueno, esta IA en realidad viene implementada con una aplicación. Juegas con una tablet y ella te va diciendo conforme te vas moviendo qué losetas añadir, qué dados debes de tirar, con qué modificadores y demás. Bueno, este juego parece ser que es un poco más rolero. A este tío tampoco he jugado, pero es como un poco más rolero que los otros. En su turno los personajes podrán desplazarse, investigar o realizar acciones que hagan avanzar la trama. Normalmente se plantea una dificultad que hay que superar y para superarla pues realizaremos una tirada de dados. Bueno, el siguiente juego del que voy a hablar es el Cthulhu Wars. Este juego está diseñado por Sandy Peterson, que es no lo he dicho antes, pero es el creador de la llamada de Cthulhu, que se considera como el gran sabio de los mitos de Cthulhu. A ver, este juego es más estratégico, es temático también, pero tiene un punto más estratégico. En este juego los jugadores se convierten en razas de alienígenas y también en dioses primigenios tampoco creo, pero sí en dioses extraídos de la mitología de Lovecraft. Es un juego también muy grande, ocupaba bastante mesa. El mapa, el tablero del juego básico, y digo el juego básico porque tiene al parecer infinidad de expansiones. El juego básico, el mapa mira, ves, este es diferente. En el básico el mapa es de la Tierra, un mapa del mundo. Donde cada jugador, donde los jugadores las facciones de cada jugador se enfrentan para controlar las zonas que contienen portales, porque al parecer esa es la forma en la que se consiguen puntos de victoria y expandirse por el mundo. Es un juego asimétrico donde cada facción cuenta con sus propios monstruos y su propio primigenio, con habilidades concretas y con otros extras específicos. Como vemos, es un juego de miniaturas, aunque sea de estrategia, es también muy Ameritrash y con muchas miniaturas muy grandes, algunas de ellas, que no son tan miniaturas. Las miniaturas, ¿eh? Están muy guapas, sí. Y de hecho, muchas de las expansiones, yo creo que la mayoría lo que nutren es eso, es ese mundo también que trae muchas facciones nuevas y muchas miniaturas. Y a ver, ¿qué más quería hablar yo? Perdón. Bueno, y poco más, o sea, en realidad ahora estos son los que más he profundizado. Bueno, quería nombrar uno que se llama Evil High Priest, que también está basado en el universo de Arkham, pero es más, lo quería nombrar un poco porque es un poco distinto, porque es más Eurogame, tiene unas mecánicas Eurogame, utiliza la mecánica de la colocación de trabajadores sobre todo. En este juego somos líderes cultistas, sectarios, que lo que queremos es conseguir despertar a un primigenio para destruir el mundo, básicamente. Y bueno, es un juego, creo que en castellano no se ha publicado y es un juego carete, pero bueno, es así como interesante. Hay muchos para nombrar, muchos muy conocidos, como el Arkham Horror LCG, el juego de cartas, está el símbolo arcano también, que conocemos mucho, pero bueno, es que no podía hablar ni analizar todos, pero sí que quería nombrar, si no hablaba de todos, dejar como nombrar unos cuantos más. Aparte, como está también el Cthulhu Death Match Day, el Cthulhu Realms, pues todos conocemos el Star Realms, los Hero Realms, pues Cthulhu también tiene su propio Realms. También está el Munchkin Cthulhu, pues también conocemos todos el Munchkin, que tiene pues el Munchkin Star Wars, pues también está el de Cthulhu. No se me podía olvidar el Studien Emerald, que está basado pues juntando un poco el universo Lovecraft con Sherlock Holmes, ¿no? Que hace ahí como una fusión de... Hablamos de él cuando hablamos de Sherlock. Sí, exacto, hablamos de él cuando hablamos de Sherlock. Y luego también uno un poquito también diferente, o sea, el Miskatonic School for Girls, creo que se llama, que sí. Es un deck building
pasa en la Universidad de Miskatonic, que es la Universidad de Arkham Horror, y es un deck building así graciosillo. Yo creo que es un poco como... Bueno, que no te meten en el mundo Cthulhu desde el miedo y tal, sino que le da un poco un toque de humor y demás, un juego de cartas. Y bueno, hasta aquí un poco lo que, bueno, así la introducción, digamos, una pequeña introducción a todos los juegos de este universo Lovecraft. Y bueno, pues como siempre, abiertos totalmente a que compartáis juegos que me he dejado en el tintero o cosas que se me ha olvidado decir sobre otros juegos, cosas que no estéis de acuerdo, equivocaciones que haya tenido y demás. Yo quería comentar también que el Pandemic Cthulhu. Bueno, claro, sí, el Pandemic Cthulhu, que también tiene una sección dedicada. Pues eso, estamos diciendo, todos los juegos tienen una parte, acaban dedicando una expansión o sacando un juego sobre Cthulhu, pues ahí está el Pandemic Cthulhu. Si no me equivoco, el que está más alto en la BGG es el Arkham Horror LCG, ¿no? Puede ser. Creo que el Arkham Horror LCG, que tiene 150.000 millones de expansiones y las que faltan, es el que está más arriba en el top de la BGG. Es que también una característica que tienen un poco estos juegos, no todos, pero muchos de ellos, es que son un pastizal. O sea, es que tú te metes en ese juego, o sea, es que el Arkham Horror LGC es un juego que para empezar ahora mismo no te puedes meter desde el principio porque hay cosas que no las vas a encontrar. Pero, pues bueno, de 800, 900, 1000 euros, ¿sabes? Ahí como te van sacando cosas así, que es una animalada, ¿no? Yo el Arkham Horror no es para tanto, yo solo tengo el básico, pero también tiene muchas expansiones, algunas que no las encuentras y que te cuestan mucha pasta si las quieres. O sea, son juegos que son caros. Y bueno, ya el que he dicho el de Cthulhu Wars, ese ya es, bueno, carísimo, ¿no? Lo siguiente, si te metes en ello. Pero bueno. Pues nada, todo lo que ha aportado Lovecraft al mundo de los juegos de mesa, que es mucho. Todo mejora con un primigenio, ¿no?